Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 31 al 38. Póngase de pie, por favor, conmigo, vamos a leer. Yo voy a estar leyendo, usted me sigue con su vista. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verso 31 al 38 dice: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hasta ahí. Vamos a orar. Cierra un momentito sus ojos y oremos. Padre amado, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bendición, tu amor y tu misericordia. Gracias por cada hogar, cada familia representada, Dios. Gracias por cada visita, cada amigo, Señor, bendice sus vidas. Señor, no permitas que salgan como entraron, Señor amado. Extiende tu mano sobre ellos, Señor. Levanta, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que esté agobiando sus vidas, Padre. Señor, si alguno viene triste, cansado, abatido, Señor, te ruego, Dios mío, que tú le des, Señor, a través de tu palabra, gozo y paz. Padre glorioso, que sea tu palabra, Señor amado, obrando en cada uno de nuestros corazones. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es viva, Señor. Y tu palabra, Dios eterno, trae consuelo, trae libertad, trae salud. Padre, te ruego que en esta tarde, Dios, tú bendigas, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, porque tuya es la honra, tuya es la gloria para siempre. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor. Vamos a continuar. La semana pasada tuvimos un culto muy hermoso hablando acerca de del mes de la Biblia, y pues bueno, fue una enseñanza muy hermosa porque nos recordaba a través de aquel monólogo los lugares donde la Biblia pues se queda por ahí olvidada. Amén. Se queda en el carro, se queda en el cajón, se queda aún en las bancas de las iglesias, ahí se queda la Biblia olvidada. Pero qué importante es recordar que es una parte vital del creyente. La semana pasada también terminamos, hermanos, el tiempo de ayuno, pero estábamos hablando acerca, hermanos, de prepararnos para la cosecha. Hablamos el viernes, hermanos, acerca de la religión. Religión pura es aquella que hace lo correcto, que busca agradar a Dios. Amén. Hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema los pies y las manos del Señor Jesús. Ya hablamos de sus ojos, de su voz. Vamos a hablar acerca de los pies y de las manos del Señor Jesús. Quiero recordarle, hermanos, que las manos forman parte de los 5 sentidos vitales del cuerpo. Pero también, hermanos, el cuerpo es transportado por las piernas y por los pies. ¿Amén? Un cuerpo que no tiene piernas, que no tiene pies, dificulta su transportación de un lado a otro, necesita ayuda. Amén. Y qué interesante, porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Y el apóstol Pablo, usando un ejemplo, dice: no puede decir los ojos a los pies, no te necesito. ¿Por qué? Porque son necesarios. Amén. Y a través, hermanos, de las manos, de ese tacto,
Podemos conocer, tener contacto con el mundo exterior, saber si una cosa es lisa o es áspera, si es suave o es dura, ¿sí? Incluso las personas privadas de la vista pueden enseñarse a leer con sus manos a través del tacto. Muchos pueden conocer aún los billetes sin verlos, pueden saber qué cantidad es, qué billete es. ¿Por qué? Porque a través del tacto se da a conocer, ¿sí? Se tiene relación con el mundo exterior. El Señor Jesucristo, hermano, usó sus manos y sus pies, ¿sí? Para ir a los necesitados, y sus manos tocaron vidas agobiadas y los hizo libres. Amén. Así que vamos a ver, en primer lugar, mire bien, los pies del Señor Jesús se movieron en dirección a los necesitados. Ahí mismo en la porción que leímos en el capítulo 4 de Juan, vemos que sus pies del Señor Jesús los llevaron hasta el pozo de Jacob en Samaria para hablar con una mujer, hablarle de las buenas nuevas de salvación a una mujer que no tenía buena reputación en ese lugar. Amén. En el capítulo 4, verso 1 en adelante, hasta el verso 7, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La ruta que llevaba necesitaba pasar por ahí, no había alternativa. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Me brinco al verso 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor Jesucristo tuvo una plática, mis amados hermanos, en aquel lugar, y no fue casualidad. Amén. No fue casualidad, porque el Señor conocía la necesidad de aquella mujer, su necesidad, hermanos, interior, la necesidad interior de todo ser humano, sea hombre, sea mujer, que busca satisfacerlo en las cosas que ve con sus ojos físicos, en las cosas que considera en su pensamiento que le van a traer tranquilidad, que le van a dar paz, que le van a dar contentamiento, ¿sí? Pero el Señor conoce, mis amados hermanos, que nada de eso que nosotros logremos nos podrá traer a nuestro corazón la tranquilidad, la paz que el hombre anhela. ¿Amén? Esto lo han declarado grandes hombres que han alcanzado la cima de la fama, mujeres hermosas que han quedado solas, abandonadas, a pesar de su hermosura. Y se han dado cuenta que todos los logros no lograron satisfacer su interior. Y el Señor lo sabe, y Él envía su palabra para que su palabra pueda ser escuchada, pueda encontrar eco en alguna mente, en algún corazón que le crea y esté dispuesto a escuchar su voz. Aquella mujer estuvo dispuesta a darle lugar al Señor en su corazón. Vaya conmigo al verso 27.
verso 28, perdón. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Amén. Pero los pies del maestro llevaron hasta aquel lugar y estuvo allí esperando, porque él sabía que aquella mujer iba a llegar y ella necesitaba escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hoy se pueden escuchar, mis amados hermanos, grandes discursos, ¿sí? Discursos prometedores de los políticos, pero eso no llena el corazón de las personas. El Señor está dejando oír, escuchar su mensaje a través de su iglesia. Su iglesia es la que está, hermanos, encargada de llevar este mensaje a aquellas vidas que están muriendo de sed. Aquellas vidas que no le hayan sentido, que no han encontrado todavía el sentido para sus vidas. El creyente en Cristo, mis amados hermanos, ha encontrado lo que necesitaba. Se ha dado cuenta de dónde viene, dónde está y para dónde va. Amén. El creyente en Cristo, mis amados hermanos, sabe que ahora el Señor Jesucristo le está esperando para darle un lugar cerca de él, como prometió a sus discípulos. Así que mire bien, él conversó, habló con aquella mujer, le enseñó el camino hacia Dios, y aquella mujer, mis amados hermanos, fue quien comenzó a publicar que aquel hombre podía ser el Cristo. Amén. Vengan a verlo. ¿Acaso no será este el Cristo? Mis amados hermanos, los pies de Jesús se movieron y lo llevaron hasta un lugar lejano. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Atravesó, hermanos, el lago y bajó al otro lado de la ribera, en un lugar llamado, en un poblado, en una provincia llamada Gadara, donde un hombre endemoniado era gravemente atormentado. Donde un hombre, hermanos, poseído, no podía ser controlado por las personas. Las personas le tenían temor. Habían ya tratado de sujetarlo, de amarrarlo con cadenas, pero la Biblia dice que las hacía pedazos, las rompía, hacía pedazos los grilletes con que era sujetado. Pero los pies del maestro se movieron hasta aquel lugar. Estos son de los casos, mis amados hermanos, en el cual el amor de Dios toca mi vida. Él conocía, hermanos, en su infinito conocimiento, sabía de aquella necesidad. Él sabía de aquel hombre cómo sufría. Y le digo que su amor grande de Dios, porque aquel hombre no podía orar y decir, Señor, ayúdame. El hermano Ramón, en su dolor, él clamó a Dios porque conoce a Dios y le dijo, Señor, sáname, toca mi vida. Pero este hombre estaba endemoniado. El demonio no permite que la persona clame a Dios. Al contrario, lo que salen de esos labios es maldición. Una persona cuando está endemoniada maldice, reniega y dice muchas cosas contrarias a Dios. Entonces, mis amados hermanos, los pies del maestro lo llevaron hasta allá. Marcos capítulo 5, verso del 1 en adelante, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, él es Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mis amados hermanos,
este hombre endemoniado, la Biblia dice que cuando vio a Jesús, pero no fue él, fue el demonio que estaba en él, que vio a Jesús y reconoció a Cristo, ¿sí? Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. ¿Sí? Miren bien, verso 13 al 15. Después de Jesús preguntarle: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ellos le dijeron: me llamo Legión porque somos muchos. Y le pidieron permiso: bueno, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos que está comiendo allá hierba. Y el Señor dice: pues vayan. Les dio permiso. Me asombra, hermanos, el poder de Dios, ¿sí? Nosotros, cuando nos enfrentamos con espíritus, tenemos que reprenderles y recordarles siempre en el nombre de Jesús. Y luchamos y se resisten. Pero él les dijo, ellos le estaban diciendo: Señor, concédanos ir allá. Dijo: pues váyanse. Y se fueron. Así nada más, así de fácil. Váyanse. Y salieron. Amén. Qué grande es el amor y el poder de Dios. Uno aquí ora y resiste, y sale uno adolorido y cansado cuando ora por los que están poseídos. La semana pasada, en un culto de hogar, estuvimos orando por una persona que tenía serios problemas. Y la hermana dice: pastor, dice, después me dolió todo el brazo. Dice, sí, cuando uno ora, digo, parece que lo golpearon. Esa es la lucha que uno enfrenta. Pero el Señor Jesucristo les dijo a sus espíritus, dijo: váyanse. Y salieron y dejaron al hombre libre. Y él quedó, hermanos, sano y quedó libre. Porque, mis amados hermanos, los pies del Señor lo llevaron a la necesidad y la suplió. Lo hace libre, mis amados hermanos. Miren bien, sigo leyendo del verso 13 en adelante. Dice: y luego que Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, las personas no se alegraron mucho, tuvieron temor. ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque aún adelante dice que la gente se admiraba y decía: ¿qué nueva doctrina es esta que manda a los demonios y se van? Ellos tenían temor, no glorificaban a Dios, se quedaban asombrados. Pero hoy nosotros sabemos, hermanos, que el Señor vino a libertar los cautivos, a darles, mis amados hermanos, salud a aquellos que estaban poseídos, atormentados, en graves problemas a causa de que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Bien, los pies del maestro fueron llevados, mire bien, hasta un lugar, hasta un estanque, en el cual se encontraba una multitud de enfermos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, y verso del 1 en adelante. Este estanque es muy conocido como el estanque de Betesda. La Biblia dice la historia de lo que sucedía ahí. Del verso 1 en adelante, mire bien, ¿qué sucedía? Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos. Mire bien, en ese lugar había, no unos cuantos, muchos enfermos, ¿sí? También dice que había ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Miren bien, había un suceso ahí, ocurría cada año. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mire qué hermoso. También, mis amados hermanos, nadie le dijo al Señor: mira, ya está un señor que ya tiene mucho tiempo. No, el Señor fue en su infinito conocimiento, en su misericordia, fue a aquel lugar, encontró a aquella persona y le preguntó: ¿quieres ser sano? Dice: Señor, yo no puedo. Algo otros que estaban cojos pues saltaban cuando se movía el agua, ¿sí? Los ciegos por ahí a tientas, pero pues alcanzaban a aventarse al agua. Pero él estaba tendido en una cama. Dice: Señor, y yo no tengo quien me aviente al agua cuando la mueve. La Biblia dice que ahí venía un ángel, ¿sí? No pregunte cuál era, porque la Biblia no dice, yo no le voy a inventar quién era. Amén. La Biblia dice que un ángel movía el agua y con eso basta. Pero aquel hombre, hermanos, en su estado no podía hacer nada. Tal vez usted se va a encontrar con ese tipo de personas. Y Dios espera que muevan su corazón. Los va a ver ahí sin poderse mover. La semana pasada fueron las hermanas a ver una mujer que estaba ahí en cama, ¿sí? Sin poderse mover. Sin poderse, mis amados hermanos, hacer ni a un lado ni a otro. Clínicamente le llaman estar en coma, ¿sí? Necesita un aparato para darle aire y pueda estar respirando. Su cerebro no manda ninguna señal de vida, por eso el cuerpo no se puede mover, porque el cerebro no le manda ninguna señal. El cerebro es el que manda todas las señales. El cerebro no está trabajando, entonces el cuerpo no sabe qué hacer, no se puede mover. Fueron a orar por aquella mujer. Amén. Así la iglesia puede hacer cosas en el nombre del Señor Jesús. Puede ir. Este hombre, hermanos, en su estado le dice: Señor, yo no tengo quien me mueva. Dice, luego cuando vienen y mueven el agua, dice, otro se aventó primero, porque era solamente uno el que se aventaba primero, el único que podía ser sano en aquella ocasión. Pero se imaginan esperar otro año, ¿sí? Yo recuerdo que cuando teníamos que hacer algún asunto legal allá en mi pueblo, la gente llegaba a las 3 de la mañana al registro civil, si tenía que registrar a un hijo, si tenía que sacar una cita para un casamiento, cosas así. Tenía que llegar desde las 3, 4 de la mañana y hacer filas. Si alcanzaba, bien, si no le decían, véngase mañana, ¿sí? Y era algo terrible, algo triste, ¿sí? Entonces miren bien, esta persona, todas estas personas tenían que esperarse otro año más. Y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, pues ¿quién me avienta a mí? No me puedo mover. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Qué hermoso el Señor, en su misericordia. Es la misericordia del Señor. Ahí yo quiero que usted vea la misericordia, el amor de Dios. Le dice: levántate, vete, toma tu cama y vete. Y aquel hombre se levantó y se fue. Los fariseos lo vieron, le dijo: hey, no lleves tu cama, es día de reposo. Dijo: bueno, el que me sanó me dijo, pues llévate tu cama, no la dejes ahí. Amén, llévatela. El Señor también recomienda, hermanos, también sana y también nos habla acerca de la vida eterna. Vaya conmigo al verso 14, mire bien, ahí mismo en Juan 5:14, ¿sí? Porque los fariseos le preguntaban: oye, ¿si quién fue el que te sanó? Él dijo: yo no supe quién me sanó, ya no lo vi, me sanó y se fue. Pero después el Señor lo encuentra en el templo. Verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo, le halló al paralítico, mire bien, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que este hombre tenía problemas, pero por algo que había hecho mal, por su pecado, ¿sí? El Señor entonces no solamente, hermanos, lo sanó, lo perdonó, dijo: vete y no peques más, para que no venga sobre ti algo peor. Amén. Mis amados hermanos, qué importante es cuando el Señor en su misericordia nos atiende, ¿sí? También aquella mujer, mis amados hermanos, que habló allí en el pozo,
¿sí? Ella entendió que su vida no estaba bien y me imagino que ella procuró corregir su vida. Amén. Bien, los pies del maestro, hermanos, lo llevaron hasta la sinagoga para dar su estudio. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Y ahí, mis amados hermanos, cuando está en la sinagoga dando, hermanos, porque el Señor iba a dar el estudio o a escuchar el estudio como judío que era. Y ahí, mis amados hermanos, se encuentra otra necesidad. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, hasta el 13, dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Mire bien, estaba enseñando el maestro. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Óigame bien, fíjese cómo describe la Biblia. Tenía espíritu de enfermedad. No dice enfermedad solo, espíritu. Era un demonio el que estaba allí enfermándola. Por eso nosotros bíblicamente sabemos que no todas las enfermedades son físicas. Muchas veces son opresiones diabólicas, cuando los espíritus vienen a la persona a agobiarla, a enfermarla, ¿sí? Cuando los médicos le dicen te checo y no hay nada. Entonces, medite poquito y empiece a orar a Dios. Dice, enseñaba, había una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mira bien, aquella encorvadura no era natural, no era, mis amados hermanos, problema de los huesos. ¿Eh? Hoy el problema, hermanos, que está padeciendo mucha gente, pues es la artritis reumática que va deformando sus manos, sus rodillas, todos sus huesos. Pero esta mujer estaba encorvada y dice no se podía enderezar. Verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y mire el verso 13 dice, y puso sus manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Miren bien, los pies de Jesús la llevaron hasta aquel lugar y sus manos tocaron aquella parte encorvada de la espalda de la mujer y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire bien, verso 16, 15 y 16 dice, entonces el Señor le respondió y les dijo, aquellos que estaban otra vez criticándole, ¿por qué la sanas aquí? Estaban lidiando con la mujer, no vengas aquí en sábado, ven otro día. El Señor les responde, dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Miren bien, Satanás la había atado 18 años, no era un mes, no era, mis amados hermanos, una semana, eran 18 años en que Satanás había agobiado a aquella mujer de esta forma. Pero Cristo, hermanos, sus pies lo llevaron hasta esa necesidad y sus manos se posaron sobre su espalda que estaba enferma. Y el Señor la sanó y ella glorificaba a Dios. Sus manos y sus pies fueron, hermanos, y se toparon con un hombre que estaba angustiado, enfermo de una terrible enfermedad. Vaya conmigo a Mateo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8. No ha habido pies más hermosos sobre la tierra. Por eso decía Isaías, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Hermosos son los pies. Él no se detuvo. Él en su tiempo, hermanos, en su ministerio terrenal, subió colinas, montes, valles, descendió a los valles, anduvo, hermanos, en los desiertos, cruzó aquellos ríos y lagos, llevando el mensaje de las buenas nuevas a los abatidos. Mateo 8 del 1 al 4 dice, cuando Jesús descendió del monte, miren bien, allá andaba, allá había estado enseñando. Dice, cuando él descendió le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren bien la palabra, no le dijo si puedes.
Le dijo, si quieres. Él sabía que podía. Él sabía que tenía el poder para sanarlo. Por eso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo vio con misericordia. Y mire bien lo que le dice. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mire qué hermoso es el Señor. Él, hermanos, sanó cojos, paralíticos, ciegos. La Biblia dice que un día se topó con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, él o sus papás para que naciera ciego? Dijo, ni uno ni otro. Él nació así para que la gloria del Señor se manifieste. Agarró, escupió en la tierra, agarró un poco de lodo, se lo untó en los ojos al ciego, le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, y aquel hombre regresó viendo. Hizo, hermanos, maravillas. Sus pies lo llevaron, terrenalmente hablando, físicamente, en su vida física, fue al necesitado. A hoy la iglesia son los pies de Jesús. Y es su deber buscarlos. No tengas temor. El Señor te salvó, te perdonó. Haz lo que el Señor te dice. De gracia te recibiste, date gracia. Gózate. Porque los discípulos se gozaban diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Porque los envió, vayan, hagan libre a los que están endemoniados, sanen a los enfermos. Y regresaron gozosos. Señor, pasa esto, dijo. Está bien, no se regocijen de eso. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de los cielos. Amén. De eso gócense. Bien. Paso a la siguiente parte. Los pies de Jesús fueron ungidos. Miren bien. Vaya conmigo a Juan capítulo 12. Verso del 1 al 8. Voy a tratar de ser breve. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mis amados hermanos, un día martes de la última semana de la vida de Jesús, en su vida terrenal, él fue a la casa de sus amigos, de Lázaro, Marta y de María. Ahí, mis amados hermanos, María hace algo extraordinario. Toma un recipiente con un perfume muy caro, ¿sí? Lo derramó sobre los pies. Era medio litro de perfume, muy costoso. Y ahí aprendemos algo muy importante. Miren bien, de María podemos aprender que tenemos que hacer sacrificios personales, financieros, para la obra de Cristo. Ella tenía agradecimiento y no sabía cómo hacerlo. Su hermano acababa de estar en un sepulcro, 4 días allí, y fue el Señor y lo levantó. Amén. Y se lo entregó a sus hermanas. Ella tenía agradecimiento y adoró al Señor dándole gracias de esa manera, ¿sí? En su agradecimiento, hermanos, ella no sabía que estaba ungiendo al Maestro para su sepultura. Miren bien, la vida cristiana y el ministerio cristiano son un servicio continuo, no se para, un servicio continuo al Maestro. Amén. Hay quienes dicen, no, es que yo ya serví mucho en la iglesia, ahora solamente van y se sientan y no hacen nada. Pero el Señor no dice eso, su palabra no dice eso, es continuo. Hasta que el Señor venga o te lleve, hasta ese día se termina. Los pies del Maestro fueron lavados con lágrimas. Vaya a Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, los pies del maestro fueron lavados. Con las lágrimas de una mujer, también conocida como una mujer pecadora. Verso 36 al 38 de Lucas 7. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer, hermanos, con sus lágrimas lavó los pies del maestro, y con sus cabellos los secó. ¿Amén? Y los enjugó con su perfume. Esto puede ser, mis amados hermanos, y fue durante el trabajo, el servicio del Señor, ella lavó los pies del maestro con sus lágrimas. Y por último, los pies y las manos del Señor Jesús estuvieron dispuestos a llegar hasta el Calvario. No solamente, hermanos, llegaron a los necesitados. Los pies del maestro estuvieron dispuestos a llegar hasta el final. Ahí mismo, en Lucas capítulo 9:51, perdón. Lucas 9:51. Cuando llegó el tiempo, hermanos, ya final para el maestro, mire lo que sucedió. Sus pies tenían que moverse. A lo mejor sus pies querían hacer lo que Jonás, agarrar para el lado contrario. O muchos de nosotros cuando somos llamados agarramos para el otro lado, ¿verdad? Jonás le dijo, ve a Nínive, y él agarró rumbo completamente contrario. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesús entendió que ya era el tiempo, dice, cuando se cumplió el tiempo, verso 51, en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía, hermanos, lo que le sucedería en Jerusalén, pero él siguió hacia adelante. Amén. El apóstol Pablo también, cuando estaba, hermanos, andaba ya predicando, un profeta llamado Agabo le dijo, por el Espíritu, dice, de quien es este cinto, se amarró los pies, dijo, así le van a hacer al que es dueño de este cinto. Y el dueño era Pablo. Y los hermanos, no, Pablo, no subas, dijo, no me estén diciendo eso, yo estoy dispuesto a sufrir por el Señor, lo que tenga que padecer. Amén. El Señor Jesucristo sabía, hermanos, lo que sucedería hacia adelante, pero él siguió. William Barclay dice, ahora Jesús planeó una acción dramática como esta. Se propuso, óigame bien, entrar en Jerusalén de tal manera que la acción misma fuera una señal incuestionable de que él era el Mesías. Él entró en un asno como estaba profetizado. En Jerusalén entró como el Rey de Reyes. Pero, hermanos, ante la agonizante hora que se acercaba, después de un día ajetreado, en Jerusalén cruza el torrente de Cedrón y se va hacia el monte de los Olivos. Ahí había un lugar muy especial, el lugar donde oraba. Tú debes de tener un lugar especial donde hablas con el Maestro. Ahí llegó a hablar con el Señor, con el Padre en oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Ahí en ese lugar especial donde oraba, llegó otra vez el Maestro para su hora final. Ante esta hora terrible, hermanos, sus pies lo llevaron al huerto del Getsemaní. Cuando su alma, hermanos, agobiada, tenía que beber aquella copa. Mateo 26, verso 38 y 39. Y voy finalizando. Mateo 26, verso 38 y 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Después de aquel tiempo, hermanos, se levantó en victoria. Después de ser golpeado, azotado, flagelado su cuerpo,
óigame bien, cansado, toma su cruz, sus manos lastimadas, levantan aquella cruz, se la carga y sus pies lo encaminan hacia el lugar del sacrificio, hacia el monte de la calavera donde tenía que entregar su vida en sacrificio por ti y por mí. Amén. Aquellos pies, aquellas piernas temblorosas del dolor estuvieron dispuestos a llegar hasta el final, para no dejar a medias la tarea. Amén. Muchas veces la iglesia se detiene y no está dispuesta a llevar esas buenas nuevas a los abatidos, porque a veces dice, pues es que por una cosa u otra no se puede hacer. Pero él, aunque sus piernas iban ya dobladas por el dolor, sus manos y sus brazos cansados de tanto golpe, él no se detuvo hasta que llegó a donde iba a ser sacrificado. Sus manos y sus pies del Señor Jesús llegaron hasta el final. Ahí le juntaron sus pies o los clavaron y él extendió sus brazos para que sus manos, aquellas manos que sanaron, aquellas manos que tocaron los ojos ciegos, los cuerpos enfermos, fueran traspasadas. Amén. Y ahora la iglesia tiene el deber de ir con ese mensaje hermoso. Amén. No se tiene que quedar así. La iglesia se tiene que despertar y se tiene que levantar. Hay muchos que están gimiendo, que están llorando, que no saben qué hacer. Y tú tienes la respuesta. Póngase de pie. Cierra un momentito sus ojos y hable con Dios. El Señor llegó hasta el lugar del sacrificio y ahí se entregó a sí mismo a la muerte. No hubo necesidad de que le abrieran las manos. Él extendió sus brazos y abrió sus manos para que fueran traspasadas. El profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 14 dice que aquel día regresará el Señor y posará sus pies en el monte de los olivos. Pero aquel día, cuando venga en su gloria, cuando ponga sus pies sobre aquellos montes en los cuales Él caminó, la Biblia dice que aquel monte se va a partir y va a hacerse un valle en aquel lugar. Aquel día la tierra temblará y se partirá por su gloria. Déjame decirle que Cristo finalizó su labor terrenal. Sus pies caminaron hacia el afligido, al necesitado. Sus manos tocaron los cuerpos enfermos y los sanó. Pero también sus pies los llevaron hasta el Calvario. Y sus manos ahí se extendieron. Aquellas manos hermosas, aquellas manos que solamente se preocuparon por bendecir al necesitado, fueron clavadas. Pero fue necesario, no había otra forma de expiar el pecado. Era necesario que aquella sangre brotara de todo su cuerpo para sanarte. Por eso debes de tener confianza, porque Cristo pagó el precio por el pecado. No importa cuán grande sea el pecado del hombre, en Cristo, en la sangre de Cristo, se puede lavar y puede salir limpio. Todo aquel que cree, que se arrepiente, que clama a Dios, encontrará perdón, encontrará salvación, encontrará salud. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, esos pies hermosos que recorrieron aquellas tierras, montañas y valles, desiertos y lugares boscosos, que anduvieron sobre las aguas, un día, Señor amado, fueron traspasados y sus manos también clavadas. Pero no te quedaste ahí. Te levantaste de la tumba y le dijiste a tus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado.
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, son tiempos en los cuales, Señor, la iglesia, Señor, ya está lista para ir en fe, en obediencia a esa palabra, Señor amado, a ese envío, a ese llamado. Señor, yo te ruego, Dios, que cada corazón pueda sentir tu llamado, pueda, Señor amado, ceder a tu voluntad y estar dispuesto y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, aquel que está afligido, agobiado. Señor, tú sabías quiénes eran. Cuando tu iglesia ora, Señor, tú le mostrarás a dónde ir, a quién ir. Señor, porque tú, Señor, estás viendo aquella necesidad. Pero ahora tu iglesia, Señor, son tus ojos, son tus oídos, son tus manos, son tus pies. Señor, concédenos, Señor, ser partícipes, Señor, de esa cosecha. Señor amado, que ya está a las puertas. Porque tú vienes, Señor, y los levantarás. Pero, Señor, apartarás el trigo, Señor, de la cizaña. Y queremos ser ese trigo, Señor, que gane más trigo. Padre, gracias. Si alguno aún no te conoce, Señor, alcánzale, sálvalo. Señor, guíalo al arrepentimiento, Señor, antes que sea tarde. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor amado, pueda tocar cada corazón, cada vida, y animarle y motivarle, Señor, para hacer esos pies, esas manos, esos ojos, esos oídos, que escuchen al necesitado y lo lleven delante de ti, como aquellos amigos que llevaron al paralítico, como aquella mujer que clamó por su hija endemoniada, como aquel padre que clamó por su hijo lunático. Así que tu iglesia, Señor, pueda venir a ti, Señor, con sus enfermos y postrarlos ante ti, creyendo que tú los puedes sanar, creyendo que tú los puedes libertar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te alabo, te glorifico, te doy honra y gloria, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no has cambiado, tú puedes sanar todavía, tú puedes libertar todavía, y tú estás salvando todavía. Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén.